Pues al comienzo de esta segunda vuelta, la ventaja parecía imbatible a favor de Pedro Castillo. Castillo tenía 20 puntos de diferencia a favor frente a una campaña como la de Keiko Fujimori que parecía paralizada, que no había lanzado todavía una ofensiva para revertir este resultado. Pero el cambio ha sido muy vertiginoso, las tendencias se han modificado a gran velocidad y las últimas encuestas han demostrado que hay un gran acercamiento entre los dos candidatos, entre 5 o 7, y la última encuesta que ha salido es de 2 puntos de distancia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, con una tendencia favorable a Keiko Fujimori. ¿Quién va a ganar las elecciones? Esa es ahora mismo una gran pregunta, porque la tendencia parecería indicar que Keiko Fujimori estaría por superar a Castillo, pero en una elección tan dinámica e imprevisible como la peruana, es absurdo vaticinar lo que va a ocurrir, no se puede vaticinar lo que va a ocurrir. Lo que sí se puede anticipar es que lo más probable es que sea una elección que se resuelva por un margen muy estrecho. Bueno, es cierto, esta brecha entre ambos candidatos empezó un poco amplia. Pedro Castillo entró cómodo a la recta de la segunda vuelta con un 40% más o menos de las preferencias electorales versus un 31% de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta brecha se fue acortando en el tiempo y hasta la quincena de mayo ya se llevaban pocos puntos de ventaja, estaban entre 2 y 3 puntos porcentuales. Si veíamos esas curvas como tendencias lineales, podríamos haber dicho en ese momento que había grandes probabilidades de que Keiko Fujimori supere a Pedro Castillo. Sin embargo, esto no ha sido así. Creo que en el caso de Keiko Fujimori quizás ha tenido algunos desaciertos en convocar a personalidades que han estado cercanas al gobierno de su padre y que representan al fujimorismo antiguo. En el Perú el movimiento antifujimorista es muy grande. De hecho, el antivoto a Keiko justo antes de la primera vuelta era más o menos de 70%, lo cual ha ido bajando, pero no necesariamente esos votos se han ido a Keiko Fujimori. El antivoto de Keiko ha bajado de 70% antes de la primera vuelta a un 46% a la quincena de mayo. Ella ha ido creciendo lentamente, pero sí ha mostrado un estancamiento y quizás estas personalidades que ha mostrado dentro de su entorno no le han gustado mucho a los antifujimoristas, que realmente ocupan un espacio más grande dentro de las personas indecisas. Si el 46% es antifujimorista del total de los peruanos, solo en el grupo de indecisos esa cifra sube a 60%. ¿Y por qué se le cuestiona a Keiko Fujimori? Se le cuestiona por la herencia del gobierno de su padre, por su posición obstruccionista desde que no salió elegida en las elecciones pasadas, pero tuvo una bancada mayoritaria en el Congreso, y por los procesos judiciales que enfrenta. Ahora bien, Pedro Castillo también ha tenido cuestionamientos en las últimas semanas, también relacionados con su entorno cercano, con el líder de su partido, que tiene acusaciones por corrupción. Hay 2 congresistas que también han tenido vínculos con el terrorismo, y no ha podido convocar cuadros técnicos e independientes en mayor medida para su partido. Es así que al 21 de mayo encontramos un simulacro de Ipsos también, donde la brecha ha crecido. Ha crecido. Pedro Castillo tiene un 52.6% de las preferencias electorales versus un 47.4% para Keiko Fujimori. No podría decir si uno u otro candidato tiene más probabilidades de ganar en este momento.
Las elecciones se definen en el Perú en las 2 últimas semanas. De hecho, en la última semana puede cambiar la tendencia. Por lo que me atrevería a decir que ambos candidatos, para ganar más votos, tendrían que cumplir una serie de cosas o destacar en una serie de aspectos versus su contendor, que tienen que ver con, uno, la lucha contra la pandemia. Ninguno ha mostrado una clara propuesta sólida sobre este tema. Número 2, está el tema también del el crecimiento económico y el desempleo. A la población peruana le preocupa sobremanera la crisis en la que estamos, y de hecho hemos retrocedido 10 años en las cifras de pobreza en solo un año de pandemia. Y hay un tercer tema que también le corresponde a ambos, y es el de convocar equipos técnicos que sean respetados por la población y que lo deslinden de las acusaciones que ambos tienen. Por un lado, a Keiko Fujimori con el gobierno de su padre, y por otro lado, Pedro Castillo con el entorno cercano que estaría relacionado con el terrorismo o con actos de corrupción. Ambos tienen que alejarse de los temas de corrupción. Además, en el caso de Keiko Fujimori, al tener un movimiento tan en contra del fujimorismo, como lo hay en el Perú, el tema de pedir perdón por sus actos, de tener un espacio y personas que garanticen sus propuestas es clave. Sus perdones no pueden ser colofones de entrevistas, sino más bien actos que reflejen una real disculpa a la población sobre diversos temas por los cuales hay un movimiento antifujimorista. Creo que estamos a 2 semanas de la segunda vuelta. Todo puede pasar, va a depender mucho también de las investigaciones que se saquen en los medios, de las propuestas de los candidatos, de los equipos técnicos que puedan convocar. Nada está dicho. En el Perú, las segundas vueltas, hasta el día anterior las personas deciden. Pedro Castillo tuvo la suerte en primera vuelta de ser un candidato subterráneo, por decirlo de alguna manera, porque la izquierda tuvo representación en Verónica Mendoza y en Johnny Lezcano, que fueron los principales blancos de la guerra sucia contra la izquierda durante esa primera vuelta. Pedro Castillo pasó desapercibido por eso, nadie lo vio y por tanto no recibió guerra sucia, no recibió críticas, prácticamente no recibió atención. Comienza a crecer a partir de los debates de candidatos presidenciales y su surgimiento ocurre en los últimos 10 días de la campaña, lo que, digamos, le resulta muy beneficioso porque son 10 días en los que en el Perú prácticamente se navega a ciegas, 10 días en los que no se ven encuestas. Llega además con un porcentaje muy bajo, eso es un elemento importante a tomar en consideración porque entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo no llegan a sumar el 20% del electorado entre los dos. Entonces, lo que quiero decir es que pasó desapercibido y con muy poca votación consiguió colarse a la segunda vuelta. ¿Gracias a qué? Entre otras cosas a que es un personaje muy popular, está muy cercano al pueblo, es un maestro de escuela, de provincia, que ha tenido mucho trabajo dentro del magisterio, que es de Cajamarca, de la provincia más pobre del Perú, y yo creo que eso ha conectado directamente con los electores y le ha dado esta fuerza que le permitió clasificar a la segunda vuelta y arrancar la segunda vuelta con tanto empuje. En este punto creo que es bien importante tomar en cuenta los resultados de la primera vuelta electoral. En la primera vuelta tuvimos que el gran ganador de la elección, de todos los votos emitidos que se dieron, fue el voto blanco o nulo, no fue Pedro Castillo. El blanco o nulo tuvo como 18% de las preferencias de los peruanos, seguidas por las preferencias hacia Castillo de 15%, 15 y un poquito, y las de Keiko Fujimori de 10 también y un poquito. ¿Qué quiere decir esto?
que los peruanos tenemos un desapego muy grande y hemos perdido la confianza hacia los partidos políticos y los líderes que los representan. No es que Pedro Castillo haya tenido muchos votos al inicio para la primera vuelta de las elecciones y con eso entró a la segunda vuelta. No ha sido así realmente. Lo que ha pasado es que hemos tenido una de las elecciones más fragmentadas de la historia del país. Hemos tenido a 18 candidatos presentándose, una fragmentación nunca antes vista en las preferencias de los peruanos que nos han llevado a pasar a una segunda vuelta con dos candidatos que apenas alcanzaron a la cuarta parte de los electores que fueron a votar en la primera vuelta. Así nos toma el camino hacia la segunda vuelta, con un gran desapego por los líderes que se habían presentado. Y podemos decir con bastante certeza que en el Perú la capacidad en 12 de votos es muy baja, salvo grupos que son muy, por usar esta palabra, muy fundamentalistas de uno u otro lado. Son los que terminan transfiriendo sus votos rápidamente. Es así que Pedro Castillo capitalizó rápidamente los votos de la izquierda, que son de más o menos un 30%, y Keiko Fujimori capitalizó algo de la derecha, pero como sabemos su antivoto es bastante alto. La capacidad en 12 no es muy alta, pero más bien podemos pensar en los perfiles de los electores peruanos para más o menos prever hacia dónde puede inclinarse la balanza hacia futuro. Y de hecho aquí me gustaría tomar unos perfiles que desarrolló Alfredo Torres en su libro Elecciones y Decepciones, donde trabaja las preferencias de los electores peruanos en 3 dimensiones: la social, la política y la económica. En el espectro político podríamos decir que 3 de cada 4 peruanos tienen rasgos más democráticos versus 1 de cada 4 que tiene rasgos más autoritarios. En el eje económico tenemos a un 62% más o menos que se clasifica como libre mercado y el resto como controlista o estatista. Y finalmente en el eje social tenemos que la mayoría de peruanos, 7 de cada 10, es más conservadora que el otro tercio que tendría una tendencia más progresista. Entonces, ¿cómo creería que van a ir yéndose los votos hacia uno y otro lado? Y las razones por las cuales la población está votando por uno u otro candidato tienen que ver más con los ejes económico y político. En el eje económico, Keiko está capitalizando una mayor cantidad de votos de personas libre mercado y Pedro Castillo a personas que tienden a ser más controlistas o estatistas o que buscan un cambio en el modelo económico. Y en el espectro político sí hay ciertas, si bien 3 de cada 4 peruanos se declara como demócrata, Pedro Castillo llega con una propuesta muy radical, muy agresiva quizás con las instituciones que ya son lo suficiente débiles en el Perú como para no respetarlas, pero sí ha tenido él o gente de su entorno cercano declaraciones desafortunadas sobre el respeto de estas instituciones. Mientras que si bien Keiko Fujimori ha propuesto el respeto de las instituciones, tiene una propuesta que de mano dura, pero respetando el orden democrático, tiene una baja credibilidad en este aspecto por la herencia del gobierno de su padre. Entonces, creería que más que en 12, Pedro Castillo ha capitalizado muy bien su posición conservadora en el espectro social y en el eje económico
ha capitalizado al grupo más controlista de los peruanos y al más autoritario. Ahora, si llevamos las propuestas de ambos candidatos a números, tenemos algunas de las razones por las cuales la población votaría por Pedro Castillo. Esta es una encuesta que se realizó en mayo y en primer lugar, con 57% de las personas que votarían por él, se menciona que representa un cambio, justamente lo que mencionaba, ¿no? Este cambio en el modelo económico, en la forma de manejar el gobierno. Luego están ya con porcentajes menores, me gustan sus propuestas o entiende a la gente como uno o coincido con la gente, con su forma de pensar. Del otro lado, en las razones de voto de Keiko Fujimori, en primer lugar aparece porque me gustan sus propuestas con 37%, y luego aparecen las razones de experiencia, porque es mujer, porque es una buena líder. Esas son más o menos las razones por las cuales los peruanos están decidiendo actualmente por uno u otro candidato. No me atrevería a decir que hay una gran capacidad en 12 por este desapego de los peruanos a los partidos políticos, pero sí me atrevería más bien a llevar esas preferencias en estos tres aspectos, el político, social y económico, a las preferencias hacia ambos candidatos. Pues eso es lo que está tratando de definirse justamente ahora, ¿no? Parecía que las aguas estaban partidas y que los votos de Lima estaban con Keiko Fujimori y el resto del país estaba con Pedro Castillo, pero eso está moviéndose de manera muy rápida y muy ágil. La idea era que los partidos de izquierda apoyaran a Pedro Castillo, que es lo que ha terminado ocurriendo, además con un compromiso entre Verónica Mendoza y Pedro Castillo, y que los partidos de derecha apoyaran a Keiko Fujimori, pero esto no ha sido matemática exacta. En el Perú, quien ha gobernado siempre, quien ha ganado las elecciones, ha necesitado obligatoriamente el apoyo del centro, que es mayoritario en el Perú. Desafortunadamente en estas elecciones el centro no tuvo representación porque estuvo huérfano, los candidatos que fueron por el centro no lograron convocar gran apoyo, y ese centro ha hecho que crezca el bolsón de indecisos, porque son dos candidatos, y eso lo conversaremos más adelante, muy radicales en sus propuestas. Entonces de lo que se trata es justamente de tratar de limar las asperezas y tratar de convencer al bolsón de indecisos que creció en esta segunda vuelta, ¿no? Ese bolsón de indecisos incluye antifujimoristas que se decantaron de arranque por Pedro Castillo e incluye liberales que no sabían si votar por Keiko Fujimori por las pocas credenciales democráticas que tiene Keiko Fujimori. Yo creo que lo que está definiendo en estos momentos la elección, más que las propuestas de los dos candidatos, es la desastrosa campaña de Pedro Castillo, que ha beneficiado a Keiko Fujimori. El voto en blanco en las últimas elecciones, la tendencia del voto blanco o nulo en esta elección, tanto como en la elección del 2016 y en la del 2011, mantiene su tendencia. Está a estas alturas, siempre ha estado en el orden del 10, 13%, y en las últimas 2 semanas de las elecciones empieza a bajar. Las tendencias de los indecisos se mantienen, y suelen caer radicalmente el día de la elección, casi a la mitad. En el 2016 este porcentaje fue de 6.5%, grupo de blancos o nulos. En el 2011 fue de 6.3%, es decir, casi igual. Y si mantenemos esta tendencia y bajo este supuesto, aún habría un 7% de electores que todavía van a mover sus preferencias hacia uno u otro lado. La diferencia entre ambos candidatos es de 5%, un poquito más de 5% actualmente. Si hacemos una radiografía en este segmento, sabemos que este grupo se encuentra un poco más entre las mujeres. Hay más indecisos en los niveles socioeconómicos más bajos y hay más indecisos en Lima y en el norte del país.
Nada está dicho todavía para la segunda vuelta, pero sí sabemos que todavía hay un porcentaje importante de electores que podrían voltear esta elección, que probablemente termine muy reñida en 2 semanas. Ese voto blanco, viciado, indeciso, creció para la segunda vuelta por los factores que te mencionaba. Y ahí está el núcleo del crecimiento de Keiko Fujimori, porque la sensación que deja la evolución de las encuestas es que los votantes que no sabían a quién entregarle su voto han visto las dos campañas y al menos en la campaña de Keiko Fujimori ven alguna clase de orden, mensajes claros, un liderazgo claro de parte de Keiko Fujimori, mientras que la campaña de Pedro Castillo presenta muchos problemas de desorden. El liderazgo de Pedro Castillo está, digamos, más que combatido, competido por Vladimir Cerrón, ¿no? Que no ha sabido, digamos, retraerse durante esta campaña. Al mismo tiempo, Castillo lanza mensajes contradictorios y a veces bastante disparatados, pero con mucha frecuencia. Luego está el hecho de que Castillo ha hecho todo lo posible por no debatir con Keiko Fujimori, lo que es visto como una falta de transparencia y una falta de, en fin, de mínima información para el electorado que quiere definirse, ¿no? Entonces yo creo que todo esto está moviéndose permanentemente, insisto en eso, y que por eso la elección es tan incierta, tan dinámica y tan cambiante. Aquí hay que tener un tema bien claro. Para empezar, las elecciones no se juegan en términos programáticos, pero sí más bien de un modelo de país o de cambio que puede generar una elección. Los planes que presenta cada candidato antes de la primera vuelta suelen mostrar lo que quiere el partido. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que no todos los partidos tienen un equipo detrás, una ideología, programas o algo más programático. En general, uno más o menos ha ido viendo en los planes de gobierno que ciertos partidos tienen muchas más propuestas de cómo solucionar ciertos temas o cómo trabajar los temas que más preocupan a la ciudadanía. En el caso de Keiko Fujimori, realmente su plan estaba bastante bien en los términos de seguridad, salud, educación. Bueno, uno podía tener críticas. En el caso de Pedro Castillo, para la primera vuelta, tenía como un ideario más ligado a lo que era el partido que acogió al candidato Pedro Castillo y que tenía una ideología más ligada al marxismo-leninismo, por decirlo de alguna manera. Esto realmente cambia y va cambiando para la segunda vuelta. No es lo mismo una elección de primera vuelta que una elección de segunda vuelta. En la elección de primera vuelta hubo 18 candidatos, lo cual mostró nuevamente la fragmentación política que hay en el país. En el caso de la segunda vuelta, uno tiene 2 candidatos que presentan lo que quieren hacer, pero lo dicen más que en una propuesta escrita. A veces lo dicen en sus campañas, en los mítines o en declaraciones a la prensa. En ese sentido, el programa de Castillo, por decirlo de una manera, o sus propuestas eran bastante populistas, pero enganchaban muy bien con el sentir de la mayoría de la población, que era un cambio en el país. Algunos incluso estaban muy de acuerdo con el cambio en la Constitución que promovía el candidato y una mejora en la economía para favorecer a los más pobres. Su lema es no más pobres en un país rico. En cambio, en el caso de Fujimori, en la segunda vuelta se ha mostrado, más bien al principio sobre todo, el hecho de que ella va a defender el modelo económico que ha sido bastante criticado y que se tiene que cambiar para buena parte de la población, y además un respeto de la Constitución tal como la tenemos, quizá con algunos ajustes, porque hay que recordar que esa Constitución se hizo bajo el gobierno de Fujimori y de Fujimori padre, y entonces ella estaba muy contraria a que se haga cualquier cambio. En el caso de Castillo, sí, una de sus propuestas, al igual que otra candidata de izquierda, que era Verónica Mendoza, estaba en el cambio de la Constitución y en incorporar algunos temas como derechos, como la educación, la salud, en fin. Y ese era una de sus banderas por la cual también han tenido más intención de voto. Esos serían, a grosso modo, los programas que pueden tener.
Sin embargo, también a medida que ha ido avanzando la campaña, la propia candidata Fujimori ha ido cambiando algunas de sus propuestas y ha dado más ofertas que implican una mejora para la población más vulnerable o la población que estuvo más afectada por el COVID. Son candidaturas extremas en nuestro país y la lógica de la segunda vuelta electoral, por supuesto, ha acentuado esas diferencias. Si es que uno mira la elección de primera vuelta, uno diría que de todos los candidatos, de los 18 candidatos en competencia, Pedro Castillo era el candidato más ubicado hacia la izquierda, ¿no? ¿Quién es Pedro Castillo? Es un candidato que proviene del magisterio, ¿no? De las bases sindicales más radicales y más extremistas, digámoslo así, del magisterio nacional. Y del otro lado, además, Castillo pertenece a un partido, Perú Libre, que fue creado por un ex gobernador regional de una región de la Sierra Central del país, Vladimir Cerrón, que se declara, digamos, se define a sí mismo este partido Perú Libre como marxista-leninista, ¿no? Entonces, claramente es la versión más extrema dentro del espectro político de la izquierda peruana. Y en el caso de Keiko Fujimori, por supuesto, ella se ubica hacia el lado derecho. No fue la versión más extrema en la primera vuelta, la versión más extrema estuvo encarnada en Rafael López Aliaga, que es un candidato populista de derecha, con un discurso muy reaccionario. Pero lamentablemente en esta segunda vuelta el discurso político de Keiko Fujimori ha terminado corriéndose hacia la derecha para polarizar en contra del candidato Castillo, con una campaña basada en el miedo al comunismo, ¿no? Y mientras que Pedro Castillo, enfatiza los valores de cambio, ¿no? De cambio de modelo económico, de cambio en el funcionamiento institucional, incluso llegando a hablar pues con una lógica refundacional, ¿no? De que hay que cerrar instituciones y que hay que refundar el país sobre la base de una asamblea constituyente. Y es peligrosísimo lo que está ocurriendo en el Perú, porque efectivamente se está acelerando, pero sobre todo se está profundizando la polarización con discursos cada vez más violentos. Lo que tenemos ahora en el Perú es un discurso de derecha que plantea que esta segunda vuelta es un combate entre el comunismo y el patriotismo, incluso entre el terrorismo y el patriotismo. Mientras que una opción de izquierda, marxista, comunista, estalinista, como se autodefine la campaña de Perú Libre, que dice que es un enfrentamiento entre Lima y provincias, entre los pobres y los ricos. Con dos mensajes así el electorado está muy enervado, a lo que además hay que sumar, por supuesto, la pandemia, que a todos nos tiene muy inquietos, ¿verdad? Estas son unas elecciones que han ocurrido además en lo peor de la pandemia. La elección, la primera vuelta se llevó a cabo el día del pico máximo de la pandemia. Entonces sí, la polarización se está profundizando. Quienes critican a Keiko Fujimori inmediatamente son tachados de comunistas, casi de terroristas. Quienes critican a Pedro Castillo son tachados inmediatamente de corruptos, fujimoristas, ¿no? mercantilistas. Y adicionalmente hay que tomar en cuenta que la extrema derecha, que se ha adscrito a la candidatura de Keiko Fujimori, representada por el señor Rafael López Aliaga, que en algún momento se trató de vender como el Bolsonaro peruano, que es, bueno, representa opciones de extrema derecha muy cercanas al fascismo, en algún mitin de apoyo a Keiko Fujimori en la capital durante esta segunda vuelta, gritó muerte al comunismo, muerte a Pedro Castillo y muerte a Vladimir Cerrón. Yo creo que estamos llegando en el Perú a un punto de no retorno y creo que deberíamos estar alertas sobre lo que está pasando en esta segunda vuelta justamente a raíz de esa polarización tan profunda. Esta segunda vuelta está muy polarizada, crecientemente polarizada, y los discursos crecientemente apelan al miedo para ganar la elección, ¿no? Entonces Keiko Fujimori rápidamente, digámoslo así, diseñó una estrategia en donde el miedo al comunismo, el miedo a que Perú se convierta en otra Venezuela, ¿no? Como ha sucedido en otros países, es un eje muy importante de su campaña. Y del otro lado, Pedro Castillo está reviviendo, digámoslo así, el sentimiento antifujimorista, que fue muy importante en las elecciones de 2011 y de 2016, ¿no? Es decir,
Fujimorismo representa corrupción, impunidad, violación a los derechos humanos, prepotencia, crímenes, ¿no es cierto?, no suficientemente enfrentados por la justicia. Y entonces nos enfrentamos a una segunda vuelta muy dramática, digámoslo así, para los electores peruanos. El hecho de que en la campaña se ha visto que la mayoría de la población está buscando un cambio porque hay varios problemas económicos y de salud que se han agudizado a raíz de la pandemia. CEPAL, en su último panorama económico, dijo que América Latina había sido uno de los continentes más golpeados por nuestra alta informalidad, y las desigualdades que teníamos se han ido acrecentando. Hace poco, el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú publicó las cifras de pobreza y nos han hecho retroceder 10 años. Los niveles de pobreza que hay actualmente son de hace 10 años. En muchos indicadores se había mejorado, sin embargo, la pandemia ha hecho retroceder varios de estos avances. La pobreza es ahora más fuerte en zonas urbanas y en la capital. En las zonas rurales, obviamente que sigue habiendo mucha pobreza, pero ha habido quizá otros mecanismos que han podido hacer que la gente no sufra tanto el efecto de la pandemia como sí ha sucedido en el caso de Lima Metropolitana o las zonas urbanas. Este es el panorama que no han leído varias de las candidaturas que hubo en primera vuelta, como sí lo hizo Castillo, ¿no? Castillo, que es un maestro rural rodeado de gente de zonas urbanas más pequeñas, entonces ha captado este sentir de la población por querer un cambio. Y en ese sentido la candidata Fujimori ha ido haciendo muchas más propuestas que van para atender a ese tipo de población. Entonces sus propuestas se van convirtiendo en algo más populista, por decirlo de alguna manera, y Castillo ya las tenía, ya sus propuestas eran populistas, así que los dos han ido coincidiendo en ese sentido. Que la polarización crezca más por esto, sí, es cierto que la candidatura ha hecho que se polarice cada vez más. La polarización izquierda-derecha, que es una de las cosas que solemos medir en las encuestas, se ha ido yendo hacia los extremos más que al centro, lo cual es un cambio, porque mucha gente antes se ubicaba más al centro que a los extremos de izquierda o derecha. No es que haya uno que predomine sobre el otro, en general se ha repartido más o menos uniformemente, a veces hay más gente que dice que es de derecha o a veces más gente que es de izquierda, pero en general se han ido sí yendo hacia los extremos. Ahora bien, el hecho de que en la campaña la candidata Fujimori o quienes estaban detrás del Fujimorismo hayan pensado de que como varios grupos habían obtenido más o menos una votación de más del 9%, varios grupos de derecha, sobre todo Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, que representaban también proyectos de derecha, se pensó inicialmente que esos votos migrarían hacia la candidata Fujimori. Pero las primeras encuestas lo que dieron fue una alta ventaja entre Castillo y Fujimori. Algunas le dan por 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Entonces, a raíz de esa diferencia que se encontró, se ha ido teniendo mucho más accionar de parte de los medios de comunicación nacionales. La televisión abierta y los periódicos de mayor circulación han tenido una campaña constante en contra de Castillo, de la izquierda, del comunismo. Se ha creado este miedo al comunismo para advertir a quienes puedan votar por, o quienes están indecisos entre los dos candidatos, que se definan por Fujimori para evitar ese peligro que podría traer Castillo de hacer el Perú como una Venezuela, con las consecuencias que ello tendría para la economía del país. Esa campaña, a la que también se sumó Vargas Llosa, no ha dado tanto efecto porque finalmente Castillo ha seguido liderando, ha dado efecto, sí, y sobre todo en Lima Metropolitana. Pero en las otras zonas fuera del país, el apoyo a Castillo todavía es importante. Habría que ver quizá en el norte del país, que siempre fue un bastión fujimorista, si es que va hacia Castillo. Pero sí, efectivamente, la campaña está muy polarizada.
Ahora, no todas las personas están pendientes de la campaña en esta época. Estamos a 3 semanas o un poquito más de 2 semanas de la segunda vuelta y entonces la gente va a ir definiéndose. Pero es muy crispada la campaña, sigue habiendo muchos ataques de un lado y de otro. Yo creo que más que la polarización tiene que ver con el perfil de cada uno de los candidatos, porque una gran mayoría de la población, el 80% de la población no votó por ellos en primera vuelta, y de ese 80% una gran mayoría votará a disgusto por ellos en la segunda vuelta. Lo más probable es que quienes voten por Pedro Castillo, o una gran parte de quienes voten por Pedro Castillo, lo hagan porque no es Keiko Fujimori y viceversa, pero no lo hagan porque consideran a Pedro Castillo o a Keiko Fujimori grandes candidatos que representan el progreso del país, que plantean propuestas novedosas, que mejoren la situación de nuestro país. No, yo creo que es un antivoto muy fuerte también, ¿no? Tenemos, en términos económicos, una buena perspectiva porque ha subido el precio del cobre, porque somos el segundo productor a nivel mundial y tenemos un contexto un poco diferente en términos políticos. Tenemos la crisis de Colombia, tenemos lo que ha sucedido en Chile con la asamblea constituyente que se va a generar para hacer un cambio en la Constitución. En fin, tenemos un continente movido y un continente en crisis. ¿Qué tendrá que hacer el candidato o candidata que salga elegido? Supongo que generar mucha más credibilidad. En el caso de Fujimori, ella tiene un pasado del cual se ha mostrado muy orgullosa. Es más, el centro de su campaña ha sido recordar el gobierno de su padre, sin limpiar un poco lo bueno de lo malo, todo el gobierno, ¿no? La Constitución, en fin. Entonces, creo que el problema que va a tener va a ser generar esa credibilidad, sobre todo en el tema de derechos humanos también, o en el tema de no quedarse en el poder, porque para ambos candidatos, y acá también está Castillo, existe el temor de que se quieran quedar en el poder. En el caso de Fujimori, por la experiencia fujimorista, y en el caso de Castillo, porque el partido que ha albergado su candidatura tiene un dirigente que está muy centrado en que una vez que se captura el poder no se abandona, ¿no? Como un tradicional líder de izquierda. Ese es, creo que uno de los problemas que van a tener. En ambos casos va a ser también un tema fuerte, cómo queda la lucha por los derechos de igualdad de género. No son muy sensibles ninguno de los dos gobiernos a estos temas. En el caso de Castillo predomina el hecho de que principalmente hay que mejorar otras cosas más estructurales que este tema de derechos. En el caso de Fujimori, ella incluso ha llegado a decir que las esterilizaciones forzadas que hubo durante el gobierno fujimorista se hicieron bajo un plan de planificación familiar. Eso, en síntesis, creo que sería lo que habría que ver. Bueno, la situación es muy preocupante hacia el futuro porque, de un lado, Pedro Castillo solo tiene 37 representantes en el Parlamento de 130 miembros. No le va a ser fácil construir mayoría y en un ambiente polarizado la oposición seguramente va a ser muy beligerante. Eso pues augura un escenario de mucha inestabilidad, de mucha conflictividad. Además, Castillo ha llamado, digámoslo así, a convocar un referéndum para constituir una asamblea constituyente. Y por supuesto el riesgo también es que sobre la base de la construcción de la mayoría en el poder con una asamblea constituyente empiece una lógica de construcción de mayorías y de copamiento de instituciones como se ha visto en otros países de la región en los últimos años. Y del lado de Keiko Fujimori, ella tendría un poco más fácil construir mayoría en el Parlamento. El problema es que esa mayoría se perfila como muy conservadora, ¿no? La tercera fuerza política representada en el Parlamento es esta de Renovación Popular del señor encabezada por López Aliaga, que mencioné hace un momento. Y entonces, como los ejes de las alianzas
que podría ser Keiko Fujimori pasan por ahí y pintan, anuncian una coalición muy conservadora. Y si es que eso se da, eso va a avivar el sentimiento antifujimorista que se ha despertado en esta campaña y augura una brecha, digámoslo así, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento y la ciudadanía y la calle y el escenario de la movilización y la protesta social, ¿no? Entonces, eso augura problemas, no necesariamente por choques entre el Ejecutivo y el Parlamento, sino choques entre el Ejecutivo, el Parlamento y la calle y el escenario de la protesta social, ¿no? Si es que queremos ver ilustraciones contemporáneas de riesgos, digámoslo así, en un extremo está el riesgo de convertirnos en El Salvador con Bukele y el otro riesgo es convertirnos en la Colombia de Duque, ¿no? Entonces esperemos que en esos espejos sepamos vernos y evitemos esas versiones extremas y encontremos un camino más estable y más consensual para hacer los cambios que el país necesita. Pues yo quisiera que muchísimos, la verdad. Es decir, yo quisiera que la comunidad internacional estuviera vigilante de quien salga electo en el Perú, así como lo debería estar el periodismo independiente dentro del país, porque ninguno de los dos candidatos ofrece garantías de democracia, ninguno de los dos ofrece garantías de esforzarse siquiera por integrar al país. Son dos candidatos muy, muy radicales. Esa es parte de la tragedia del Perú, que se han enfrentado quizá las peores alternativas en un momento especialmente complicado. Cuando hablábamos del margen tan estrecho de votación por el que se ganará, yo creo que eso tiene algo bueno y algo malo. Lo malo es que lo más probable es que el perdedor trate de impugnar las elecciones y decir que fue vencido por fraude. Lo bueno es que al ser tan estrecho el margen, necesariamente el ganador tendrá que negociar. No podrá sentirse un ganador absoluto de las elecciones y aplicar como le dé la gana, digamos, su ideario, tendrá que moderarse. Pero en ese proceso de moderación tendría que asumir durante esta segunda vuelta compromisos muy específicos, rodearse de gente que garantice que esos compromisos se cumplen, y yo creo que en ese sentido la comunidad internacional es fundamental, ¿no? El ojo vigilante de la comunidad internacional va a ser muy importante en estos 5 años que vienen en el Perú, sin duda en la definición de estas elecciones y en los próximos meses, pero en los próximos 5 años, que van a ser tan complejos y yo creo tan críticos para el Perú, va a ser definitiva la comunidad internacional.